Por razones de salud, por razones de movilidad o por razones meramente estéticas, construir un músculo sano suele ser muy buena idea. El biohacking, palabra que cada día está más de moda, también podemos aplicarlo en nuestros músculos para potenciar nuestra salud, para mantenerlos a lo largo de los años o simplemente para fortalecer y modelar nuestra figura. Pero antes de continuar tenemos que entender qué es esto del biohacking y básicamente consiste en cambiar nuestra química o fisiología corporal con procesos basados en evidencia científica o experimentación propia. El objetivo siempre es optimizar el cuerpo para mejorar la calidad de vida y para el músculo esto significa hacer los procesos o las modificaciones durante el entrenamiento que nos van a acelerar resultados y mejorar nuestra salud muscular. Ojo, no son entrenamientos en sí, sino optimizaciones y un tipo de modificación que podemos hacer para el entrenamiento es la restricción del flujo sanguíneo o BFR. Por tanto, ¿qué es esto de la restricción del flujo sanguíneo? Pues la restricción del flujo sanguíneo, BFR, de Blood Flow Restriction, o entrenamiento con oclusión, o entrenamiento en deuda de oxígeno, o entrenamiento con hipoxia local, es exactamente lo que te imaginas. Normalmente unas bandas neumáticas compresoras se colocan en cada brazo o en cada pierna, ojo, nunca las 4 al mismo tiempo, y esto comprime las venas que llevan la sangre de retorno desde tus músculos hasta tu corazón de nuevo. Este tipo de entrenamiento tiene como objetivo reducir el tiempo que normalmente nos llevaría ganar músculo y estimular el desarrollo de estos músculos lo mejor posible. Ahora vas a ver el porqué. Pero los beneficios no se limitan en el desarrollo muscular desde el punto de vista estético. También funciona como entrenamiento para aquellas personas que están recuperándose de lesiones o que tienen una edad avanzada y prefieren entrenar con menos peso para evitar riesgos de lesionarse o de recaer en lesiones pasadas. ¿Y cómo funciona esta restricción del flujo sanguíneo y por qué es beneficiosa? Entonces, esta restricción frena la velocidad en que tu sangre venosa puede volver desde tus brazos o piernas al resto del sistema circulatorio. Y esto causa una acumulación de ácido láctico en la zona que estás ejercitando, de dióxido de carbono y de otros productos que normalmente se asocian a un entrenamiento muy duro. Engañando de esta manera a tu cuerpo básicamente, haciéndole creer a tu cuerpo que el entrenamiento, como entrenaste, fue mucho más duro de lo que realmente lo hiciste y aumentando la respuesta que normalmente tenemos a nivel hormonal y así produciendo más hormonas anabólicas como la hormona de crecimiento GH. Todo esto logra estimular el desarrollo muscular trabajando a baja o moderada intensidad. Pero, ¿por qué este proceso ayuda al desarrollo muscular? Cuando queremos desarrollar músculo, debemos tener en cuenta unos principios básicos, independientemente de si hacemos este entrenamiento o cualquier otro tipo de entrenamiento. En primer lugar, necesitamos, por un lado, la tensión mecánica que se genera cuando levantamos peso y a más tiempo mantenemos en tensión el músculo, mayor es el estímulo y a mayor es el peso que proporcionalmente levantamos de nuestra capacidad máxima, pues también. En segundo lugar, necesitamos generar daño muscular para estimular el proceso de desarrollo de este músculo. Pero activar este proceso estimula algo llamado mTOR, que lamentablemente hace más grande tus músculos, pero también acorta tu expectativa de vida. Justamente por eso lo ideal es generar el mínimo daño posible en los músculos que nos brinden los resultados. Y en tercer lugar, y por último, necesitamos estrés metabólico. Normalmente este estrés metabólico lo vemos en personas que entrenan haciendo un número óptimo de repeticiones bajo un tiempo de recuperación en series, alcanzando determinados niveles de exigencia física. Y así van acumulando sustancias en sangre como el ácido láctico, el CO2 y reducimos la cantidad de oxígeno en sangre de los músculos que estamos entrenando. Así le justificamos a nuestro cuerpo muchos procesos anabólicos. Entonces, el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo termina amplificando muchas veces este tercer punto, porque le dice a nuestro cuerpo que nuestro estrés metabólico es mucho más elevado del que realmente es, señalizando a nuestro hipófisis que libere mucha más hormona de crecimiento necesaria para la construcción de proteínas y nos permite reducir el daño muscular necesario para alcanzar este desarrollo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Pues espera a escuchar cuál fue su origen. El estrés metabólico es tan importante que fue incluso la razón por la que se descubrió este tipo de entrenamiento.
un terapista japonés llamado Dr. Yoshiaki Sato pasó arrodillado muchas horas durante un funeral y luego se dio cuenta de que sus pantorrillas se sentían exactamente como si hubiera hecho un ejercicio de hipertrofia muscular. Este le hizo sospechar que frenar el flujo venoso podría engañar a los músculos para que el ejercicio pareciese más duro de lo que realmente había sido, y luego estudios demostraron que efectivamente este hombre estaba en lo cierto. En 1973, a la edad de 25 años, Sato desarrolló los detalles de Katsu, tal como se practica actualmente. En ese momento, en un viaje de esquí, se fracturó el tobillo y se dañó ligamentos alrededor de la rodilla. Las lesiones fueron diagnosticadas y los médicos le dijeron a Sato que le llevaría 6 meses recuperarse por completo. Con yeso fundido, Sato se rehabilitó con las bandas de Katsu aplicándolas en la parte superior de las piernas. Aplicó repetidamente la presión de Katsu mientras hacía ejercicios, isométricos varias veces al día. Y los resultados de su régimen conmocionaron a su médico cuando sus músculos no se atrofiaron y se recuperó por completo en tan solo 6 semanas. Entendiendo todo esto, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de entrenamiento? Pues en primer lugar, el uso del BFR o restricción del flujo sanguíneo permite reducir la carga de peso levantada y aún así alcanzar un buen nivel de desarrollo muscular, evitando riesgos de lesiones asociadas como en entrenamientos intensos. Esto es particularmente útil en gente mayor y en personas que se recuperan de lesiones, evitando recaídas en nuevas lesiones. En segundo lugar, el BFR o Blood Flow Restriction nos permite aumentar el estrés metabólico de nuestro entrenamiento y por eso es cada vez más utilizado por fisiculturistas y deportistas de élite, porque aumentando el resultado que podemos tener en los mismos tipos de entrenamiento es esencialmente mejor. En tercer lugar, esto nos permite generar un estímulo para el desarrollo de los músculos sin generar tanto daño en el músculo, es decir, reduciendo la activación de las vías emetor. Particularmente útil si quieres vivir más y si estás atrapado en esa encrucijada de la mayoría de las cosas que estimulan la hipertrofia muscular, como un exceso calórico o un exceso de proteínas y otras sustancias que quitan años de vida, definitivamente. Y por otro lado, la estimulación global de desarrollo muscular, porque si bien la estimulación más importante sucede en los brazos o piernas, que son los lugares donde podemos colocar las bandas, este tipo de entrenamiento también nos brinda beneficios para otros paquetes musculares más grandes, como glúteos, pectorales y dorsales, etc. Porque la estimulación de las hormonas anabólicas GH y factor de crecimiento insulinoide IFG1, que hablamos antes, que afectan a todos tus grupos musculares donde hemos ejercido tensión mecánica o tenemos un daño muscular. En quinto lugar, otros beneficios interesantes es la liberalización de óxido nítrico por el roce de la sangre sobre el tejido endotelial del vaso sanguíneo, y además esta liberalización aumenta con el ejercicio de la musculación. En consecuencia, favorece la regeneración del tejido endotelial de nuestros capilares sanguíneos, dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de la sangre, mejora la tensión sanguínea y evita acumulación de grasas y favorece el aumento del tamaño de los microfilamentos de la actina y la miosina, aumentando la masa magra muscular. En sexto lugar, además, la hormona de crecimiento asociada al ejercicio tiene un efecto lipolítico y diabetógeno, muy interesante, reduciendo la capa de grasa o tejido adiposo. Por tanto, el incremento de la masa corporal es óptimo para la salud, menos grasa y más músculo. Veamos cómo se entrena con la restricción del flujo sanguíneo. Existen múltiples tipos de bandas y sistemas neumáticos para la restricción del flujo sanguíneo, con sus pros, obviamente, y sus contras. Todos cumplen la misma función, que es inducir un entorno isquémico en la musculatura a trabajar, pero no todos cumplen con la misma precisión ni con la misma seguridad al restringir este flujo sanguíneo. En ese sentido, desde Fisaude recomendamos definitivamente trabajar siempre con Katsu, pionero y desarrollador de la técnica, por eso también se le conoce como entrenamiento Katsu, y basa su tecnología en dar la presión adecuada en la superficie en contacto de la piel con las bandas, consiguiendo así la restricción del retorno venoso correcta. También incrementa la presión en ciclos progresivamente para garantizar la seguridad del ejercicio y evita la oclusión arterial completa y, por tanto, riesgos de cualquier lesión vascular. Lo primero que tienes que saber sobre este tipo de entrenamiento es que diversos estudios han demostrado ser completamente sano. El entrenamiento se realiza colocando las bandas en los brazos
justo debajo de los hombros o en la parte más superior de los muslos, en el caso de las piernas. Y necesitamos hacer la presión suficiente para tener resultados sin que esta presión resulte excesiva. En una escala del 1 al 10, la sensación de presión debería ser de 6 o de 7. Máximo de la oclusión arterial, que es donde produce los mayores efectos según la evidencia científica. Si nos excedemos con la presión, podemos restringir demasiado el flujo sanguíneo, pero si la presión es demasiado baja, no nos va a brindar los resultados deseados. Si las manos o los pies, al colocar las bandas, se quedan blancos o fríos, no es correcto. Si estamos algo morados y presionamos con los dedos y tarda menos de 6 segundos en volver al mismo color morado, sí es correcto. Por seguridad, si tenemos dudas, es mejor que falte presión a que sobre. A partir del 80% de la oclusión arterial, la eficacia del entrenamiento oclusivo empieza a disminuir y pasados el 100% supone definitivamente todo un riesgo para la salud. Os recuerdo que el 100% de la oclusión arterial supone cerrar por completo el paso de la sangre de los tejidos por debajo de la compresión externa realizada. A diferencia de otros entrenamientos, como los de fuerza, el entrenamiento con oclusión apunta a trabajar con pesos más ligeros, series de 30 o 20 repeticiones y de 40 segundos de tensión mecánica en las fases tanto de concéntrico como la fase excéntrica del ejercicio. Aproximadamente esto es el 40-60% de nuestra repetición máxima, con descansos cortos entre series de 30 o 60 segundos máximo para maximizar el estrés metabólico que generamos, y eso requiere poco tiempo de recuperación. También es aplicable a ejercicios isométricos, aumentando el tiempo, por tanto, de tensión mecánica. Y son especialmente interesantes en el ejercicio de pacientes lesionados o en rehabilitación. Por otro lado, hay que saber que los entrenamientos con BCR no suelen durar más de 20 minutos por seguridad, para la cual, si nuestra sesión de entrenamiento dura más de ese tiempo, es preferible usar el BCR para los grupos musculares más pequeños y no lo uses para los grupos más grandes. O bien descansa 4 o 5 minutos sin las bandas antes de volver a usarlas por otros 20 minutos. La técnica de BCR es preferible usarla al inicio del entrenamiento. Y seguramente ahora os preguntaréis, ¿puedo hacer este tipo de entrenamiento? Lo primero que tenemos que entender es que en salud no existen soluciones para todo el mundo. No importa cuántos beneficios tiene el ayuno intermitente, por ejemplo, no es para todo el mundo. Por las diferencias que tenemos como seres humanos, ninguna herramienta o consejo es aplicable siempre para todos. Una persona con diabetes, por ejemplo, de tipo 1, tiene mucho más riesgo haciendo ayuno intermitente que alguien sin ese problema, con sus niveles de azúcar en sangre. Y un consejo tan obvio como comer más verduras puede ser una mala idea en alguien con un problema importante en la digestión de fibras. Y lo mismo sucede con el entrenamiento BCR. Si bien es súper seguro, hay personas que no deberían realizar este tipo de entrenamiento, sobre todo aquellas con, en primer lugar, cirugías vasculares recientes, obviamente, enfermedades del sistema venoso, aquellas que consumen anticoagulantes, personas con enfermedades coronarias o problemas vasculares periféricos, trombosis y otro tipo de enfermedades hematológicas, y por supuesto esas otras contraindicaciones propias de personas no aptas para hacer ejercicio, como podría ser un ejemplo el consumo de alcohol. En conclusión, no cabe duda de que el entrenamiento con BCR se usa y es cada vez más popular. Por un lado, permite generar músculos entrenando con pesos más ligeros a los necesarios en entrenamientos con hipertrofia y ganancia muscular, pero por otro, permite reducir lesiones o reducir riesgos de recaídas en lesiones. Y su uso, sin duda, se extiende a deportistas, terapeutas para sus pacientes y definitivamente personas que quieran mejorar su calidad de vida. Si lo vas a usar para entrenar, recordar mantener la presión correcta de las bandas, percibir el esfuerzo correcto y no usarlo por más de 20 minutos seguidos para entrenar de forma segura y obtener los beneficios que pueda darte. Entrena correctamente, aliméntate adecuadamente y descansa suficientemente para maximizar los efectos y los beneficios de tu ejercicio físico. Chao.